Vamos a ver. Profe, una consulta. Venga. Sí, mi nombre es Emiliano. Yo quería consultarle, la base de datos con la que está trabajando usted, que nos muestra los ejemplos, ¿esa la podemos descargar de algún lado? No, te comento cómo es el tema del material. Eh, el material lo entrega el gobierno de la ciudad, va a ir completo para aquellos que cumplen, creo que en el caso de ustedes es el 75% de asistencia, y va a incluir el PowerPoint, que seguramente no va a ser exactamente el que ustedes están viendo, porque por mi perfil yo soy muy obsesivo y siempre retoco cosas menores, o agrego, o le pongo un color, o una flecha más. Lo voy a hacer, o sea, siempre se puede mejorar. Por lo menos ese es el espíritu de un buen minero, y en el caso de ustedes, de quien analiza datos o de quien expone, siempre se puede hacer algo mejor. Entonces, lo que le decía, está compuesto por el PowerPoint, digamos, 90-95% el material que ustedes están viendo. Eh, los Excel que ya van a ir viendo no sé si esta clase o la clase que viene. Estamos llegando, les comento, no al segundo, a la mitad del curso, y ya se vienen ejercicios, o sea, todos los ejercicios, o sea, los Excel, como los proyectos, los propios Power BI, van a estar incluidos. Por si me olvido, por si me olvido, la sugerencia, ustedes hagan, digamos, como les parezca, pero la idea, ¿cuál es? A partir del 27 de junio a la noche, que es cuando creo, si mal no recuerdo, que es la última clase, que ustedes con todo ese material, si se animan, obvien el proyecto que está resuelto, y con el paso a paso que van a tener en el PowerPoint, más los datos de entrada, que la mayoría son archivos de Excel, lo vayan desarrollando ustedes y se vayan equivocando ustedes, o en todo caso, inclusive, que ustedes le agreguen alguna personalización a el paso a paso que pude haber puesto yo. Pero acá Guillermo me puso igual, pero es parecido. Es decir, lo primero que me viene a la mente. Entonces, ustedes, si a ustedes les queda mejor como parecido, lo reemplazan el igual por el parecido. O sea, la idea es que ustedes vayan teniendo, porque para la mayoría de ustedes es un debut en el tema de Power BI, que vayan teniendo un punto de partida sólido, y obviamente se van a trabar o les va a costar más tiempo, pero lo van a haber hecho ustedes. Y después miran el proyecto. Quien sea, entre comillas, no sé si vago, cómodo, o no le interese ir más allá de este curso, por supuesto que puede obviar, taparse los ojos y no mirar el punto PBIX, que es así como se llaman los proyectos ya resueltos, y abre el PAVEX y simplemente mira el Power BI, ni siquiera mira el set de datos de Excel, que es como vino sucio, entre comillas, o tal cual como vino el ingreso, y va mirando el paso a paso y van viendo cómo se pudo, pero ustedes ya van a ver la foto final. ¿Entienden la diferencia? Ustedes ya van a ver, por ejemplo, ahora que ya saben algo bastante de Power Query respecto de lo que sabían antes de empezar, ustedes ya van a ver los 10 pasos ya generados para entrar en Power BI, en el modelado y en la visualización. Entonces, si ustedes lo van a haber hecho, no va a ser el mismo jugo que, obviamente, si ustedes invierten más tiempo, lo hacen ustedes, y después sí miran el proyecto terminado y ven, a ver cuánto se parece. Ventas Guillermo versus ventas, no sé, ¿cómo te llamas? ¿Quién disparó la pregunta? ¿Tu nombre es? Emiliano, perdón que tengo un Emiliano. poco de sonido acá en el exterior. No, está Yo bien. le Entonces, consultaba, entonces, en ese caso,
comparará 20 a Emiliano si optó por mi sugerencia de hacerlo sin mirar el proyecto, y mira, está perfecto. Lo único que está un poco más arriba, o la letra más grande, o el color está diferente, o sea, hay cosas menos. Uy, o de pronto no, entendí mal, hice un dashboard que no relaciona ventas con artículos, relaciona ventas con clientes, qué sé yo. Bueno, de eso se trata lo que yo les sugiero a partir del 27, porque van a recibir los 3 elementos. El PowerPoint, que así como hasta ahora tenía más ingredientes de teoría y que ahora va a empezar a tener, ya, si no ya, tiene más ingredientes de práctica, van a recibir el paso a paso, que es el PowerPoint, los input, que son los Excel normalmente, hay un ejercicio de PDF, y el punto PBX, que es el proyecto ya resuelto. Sí, no sé si hay algún otro comentario, o primero si se entendió lo que dije, porque es importante que sepan que hay 2 caminos y cada uno con sus pros y sus contras, ¿no? Depende de cómo se autoperfilen, de cómo se autoperciban ustedes a partir de fin de junio. ¿Se entendió lo que dije, gente? Sí, sí, sí. Sí, se entendió. Gracias. Esto es como ver una planilla de Excel ya resuelta, y ustedes simplemente tienen que ir agregando más filas abajo, 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 o un jefe o un usuario final que los contrata y le dice, mirá, yo quisiera saber tal cosa, y ustedes lo tienen que hacer de cero. Y a su vez tienen que pensar de que ese ejercicio también lo van a tener resuelto. Ustedes pueden mirar, como quien dice, el machete ya terminado, o pueden mirar el paso a paso, que es un muy buen machete, que tiene un paso a paso bastante detallado, y que creo que con eso van a estar holgados como para poder hacerlo. Pero vuelvo a repetir, la decisión es de ustedes, yo no voy a estar con ustedes al lado, digamos. Bueno, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta? ¿O comenzamos a compartir? Bueno, comenzamos a compartir entonces. No, no comenzamos a compartir. Primero acá. Ahora sí. Bueno. Siempre y al solo efecto de recordar, está estamos en estos tres temas. Estamos terminando consultas hoy y vamos a empezar con consultas avanzadas seguramente. Nos quedará calidad de datos y a partir de ahí yo calculo que en 2 clases más todo el resto ya va a ser ejercicios con funciones DAX. Bien. Voy a ir directamente por acá que voy más rápido. Creo que estábamos en las 70, ¿puede ser? No, esta era la transformación básica de consultas. Esto ya lo habíamos visto. Dividir columnas, agregar o transformar columnas. Hasta acá habíamos llegado. Bueno, vamos a sacar esto. Bueno, el asunto es así. Hay 2 funciones muy, muy importantes que tenemos que saber en Power Query. Tal vez no para una primera etapa, un primer ejercicio, pero normalmente siempre se trabaja con 2 o más tablas, 2 o más consultas. Esas 2 o más tablas, 2 o más consultas, pueden tener una vida totalmente independiente o pueden tener una vida de necesidad de combinación o de anexado. Depende de la versión que ustedes tengan, merge o append. Estamos hablando de consultas ahora, no de columnas. No de columnas, que se suele confundir. O sea, yo estoy hablando de una tabla, otra tabla, de esas 2 tablas, yo las puedo poner, entre comillas, horizontalmente, unidas, ¿no? Eso sería combinar, o podría ponerlas
una abajo de otra. Eso sería anexar. Vamos a empezar por el anexado, en el sentido de que es lo que más fácil se interpreta. Anexar se suele hacer, se suele necesitar cuando tenemos dos o más consultas de la misma estructura y que pueden ser ventas de enero, ventas de febrero, ventas de marzo, ventas de abril, cheque de enero, cheque de febrero, presupuesto de enero. O sea, tienen la misma estructura, pero por algún motivo me llegan a mi escritorio para hacer el proyecto mes a mes. Ahí lo que hago es un anexado para que vivan todas juntas y lleguen en una sola tabla anexada todos los periodos juntos. Algo importante, el anexado de enero a febrero lo hace por nombre de columna, no por posición. ¿Qué quiere decir esto? Que si en enero yo tengo por algún motivo primero el día en una columna, después el mes y después el año, con el título correcto, día, mes y año, y en febrero en adelante tengo año, mes, día en otro orden, no hay ningún problema. El anexado es inteligente y lo anexa por el nombre de la columna. Al revés, si yo lo tengo en el mismo orden, día, año, día, mes, año, enero y febrero, pero por algún motivo en febrero, en vez de año, la ñ me salió como n, me figura ano. Bueno, ahí voy a tener un problema, porque lo hace por nombre de columna, no por posición. Eso es anexar. Eso es anexar. Ahora, combinar es otra situación diferente. Es cuando por algún motivo en una tabla tengo determinadas variables, pensemos, no sé, una tabla de clientes, y en otra tabla tengo algún campo o campos que me convendrían. Ahora vamos a simular o a pensar o a tirarles una pregunta a ver si ustedes andan con buena imaginación. Me convendría que entren al modelo en una sola tabla. Para que se entienda un poco mejor, sería algo parecido, obviamente mucho más potente, que el buscar B, que usar buscar B, perdón, en Excel, para quienes conocen dicha función. Entonces, anexar en columna, hacia abajo, por ejemplo, periodos diferentes, combinar, le adhiere, le adjunta de esta tabla, por ejemplo, esta columna, acá. ¿Se entendió la diferencia entre combinar y anexar? Preguntas. Sí, Guillermo, una consulta. En el caso de anexar, si no tenemos el mismo nombre, entonces en la columna no va a funcionar. No va a funcionar. Tenés que hacer previamente con vamos a un ejemplo que puede pasar. Supongamos que de sistemas o tu superior o tu subordinado o cambia el empleado, lo que sea, y resulta que le cambia el nombre a una columna. Bueno, ahí tenés, esas decisiones son subjetivas, no hay una norma. Si va a ser siempre el nuevo nombre, a enero le cambiás por única vez dentro de Power Query y transformás en el ejemplo que dije yo, año en ano, el nombre de la columna, como último paso dentro de todas las limpiezas que tenía, antes de que entre al anexado. Y como último paso, anexás. Suponete que ya hoy es fin de mayo. Y hoy te das cuenta que por algún motivo haces los informes y no te entra enero. Y será o sea, descubrís que sin querer alguien le metió dedo al Excel de enero y a la columna año la transformó en ano. Es un ejemplo para que se entienda. Bueno, descubrís eso, tenés dos posibilidades, la corregís en origen o la corregís acá. Es
una corrección muy simple es, recuerden, lo vimos, doble clic arriba en el nombre de la columna y me queda el campo como para que yo lo llame ano o como quiera llamarlo al campo que es el año de la factura. No sé si se entendió la respuesta y si corresponde a esa pregunta. Sí, sí, por supuesto, gracias. No, de nada. Bien. Guillermo, una Una pregunta. vez. Buenas tardes. Sí. Una pregunta. Venga. ¿Te podría decir que el anexar es como para agregar más cantidad de la misma información y el combinar es para agregar diferente tipo de información, como para ampliar en la Excelente. tabla? Excelente, excelente, es otra manera de decirlo. Acá estamos uniendo tablas que tienen la misma estructura, en el orden, en el mismo orden o en diferente orden, no importa, pero la misma estructura. Acá, como bien decís vos, estamos agregando de acá hacia acá alguna variable que por algún motivo esta tabla no la tiene y a esta tabla, vamos a un ejemplo, supongamos que esta tabla tiene 200 columnas y tiene una columna en particular, que es la única que me interesa que entre al modelo. Entonces, y que a su vez, obviamente, guarda relación con esta. Podría ser, por ejemplo, esta es una tabla de clientes, por algún motivo, esta es una tabla de países, y yo tengo acá código de país, acá tengo código de país, pero en esta tabla tengo 50 variables más, 50 columnas más, 50 atributos más, y tengo 200 países. ¿Para qué voy a ser tan pesado si yo lo único que me interesa es el nombre del país? Entonces, ¿qué hago? Hago un merge, una combinación entre estas dos tablas, adheriéndole a esta solo una columna, acá a la derecha, que me ponga que si es 01 es Argentina y si es 02 es Chile. ¿Se entendió? Sí. Bien. Una vez trabajado el merge o el append en otra tabla nueva en Power Query y antes de cargar a Power BI Desktop, debemos con botón derecho desactivar las tablas originales que la conformaron. ¿Se acuerdan que habíamos visto dos atributos? Actualizar y cargar al modelo cuando marcábamos una tabla. Bueno, normalmente, si uno de estas dos tablas hace solamente una, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, y así sucesivamente, no cargo esta tabla anexada más las que le di origen. A estas dos las inhabilito para ser cargadas al modelo. De la misma manera que si de estas dos tablas genero un merge para crear una tabla, a estas dos también las deshabilito. Esto es lo que estoy explicando acá. Una vez trabajado cualquiera de las dos asociaciones entre consultas, en otra tabla nueva, porque, perdón, yo podría anexar en enero. O sea, hay miles de maneras, no, repito, esto es mucho de artesanía, de experiencia. Ustedes van a aprender la técnica, pero solamente con la experiencia, con la vida real, van a crecer profesionalmente y se van a encontrar, obviamente, con situaciones que tal vez al principio lo superen o que tengan que hacer ensayo-error varias veces. Entonces, sacando esto para que se vea, estas eran las dos opciones cuando uno marcaba la tabla. Entonces, por ejemplo, marco una determinada tabla y una vez que está marcada con botón derecho, habilito la carga o no y habilito que se me actualice para el informe o no. Depende de lo que ya vimos en clases anteriores. ¿Se acuerdan esto? ¿Alguien se acuerda de estas dos
parámetros o configuraciones que le podíamos dar a cualquiera de las tablas y consultas que intervengan en nuestro modelo en Power Query? Esto es importante. A ver si alguien se acuerda. ¿Nadie se acuerda lo que es habilitar para la carga o actualizar para el informe? ¿Nadie? Bueno, lo repito. Habilitar para la carga es esto. Si yo tengo un montón de tablas y por algún motivo las uno en dos, esta tabla va a ser la que va a ser cargada al modelo y las tablas que le di origen van a seguir estando en origen porque son las que van a seguir chupando información mes a mes, día a día, hora a hora, y van a ser las que a través de Power Query se van a combinar en esta tabla y solamente esta tabla va a ser la que va a entrar al modelo. De la misma manera que si de estas dos tablas todos los meses se agrega una tercera, una cuarta, una quinta para hacer un anexado, se va a anexar, pero estas tablas, enero, febrero, marzo, abril, no van a entrar al modelo, va a entrar una sola tabla que va a tener los 5 meses completos hasta ahora, más los 3 días de junio que pudieron haber empezado. Eso es darle ¿Sería lo un mismo tilde que o no darle un ocultarla? tilde. Perdón, eso es configurar una consulta para que esté habilitado para la carga al modelo, es habilitarlo para la carga en inglés, enable o include al refresh, o sea, que se me actualice o no. Este ejemplo lo habíamos dado con, yo tengo información desde el 2008, ¿y yo qué hago entonces? Cada vez que tengo una nueva venta hoy, mañana pasado, le digo que me actualice toda la información. No, tengo todo de 2008 a 2022 en una tabla, esa tabla la cargo al modelo, pero le digo que no se me actualice. ¿Por qué? Y porque yo, por normas de control interno, no voy a tocar ningún registro que sea del 22, solamente voy a tocar del 23. Si alguien estaba hablando y lo interrumpí. Sí, Guillermo, yo le consultaba, ¿qué es lo mismo que ocultarla en origen, por ejemplo? ¿Que No, ocultar tablas? ocultarla es algo que el término exacto ocultar se usa adentro de Power BI para no mostrarla. Cuando vos entregás un trabajo, no lo entregás con las 200 tablas que tal vez pudiste, si es un proyecto complicado, lo vas a volver loco al usuario final. Entonces, en el modelo, vos definís que esta tabla se oculte, que esta tabla no, o que un montón de campos que intervienen en los cálculos no se visualicen para el usuario final. O sea, hay miles de configuraciones que vos podés. O sea, el verbo ocultar es eso. Acá lo que yo estoy haciendo no es que los estoy ocultando. Acá decido si sí o no pasan de Power Query a Power BI. Y estas dos, que fueron origen para combinar acá o para anexar acá, no tiene sentido que pasen al modelo. Me lo van a hacer más pesado. Entonces cargo solamente esta o solamente esta. Eso es habilitar para la carga. Perdón, Guillermo, una pregunta. Dale. Pero si yo, por ejemplo, yo la información la vengo actualizando en las dos tablas que están separadas y después, cuando pasan por Power Query, se combinan o se anexan. ¿Está bien lo que digo? Sí, porque si mal no recuerdo tu voz, ¿cómo te llamas? Paola. Me parece que eras vos, y si no, no importa, pero si mal no recuerdo, alguien femenino me preguntó hace poco, hace 2 clases creo, justamente esto. Sí, hay pasos aplicados a la derecha de Power Query que lo que yo haga ahora, sea un combinado o un anexado, van a quedar grabados eternamente. Entonces, si yo en origen, supónganse que este es un país, me aparece un país nuevo, al Sí. cual yo le vendo, bueno, le tengo que dar un nombre de país con los otros
200 variables que no me importan para mi modelo, porque en origen así me lo obliga el sistema de gestión, pero lo importante es que tenga el código del país y que sea, no sé, Guatemala. Bueno, Sí. como yo ya tengo dentro de mi Power Query la combinación entre esta y esta, para que a partir del código de país, cuando yo venda mi primer venta de Power Query, suponete que el código es país 99. Bueno, entonces yo voy a vender acá, imagínate, una fila nueva con un montón de datos de la venta y cuando me pide código de país 99, listo. ¿Y acá qué va a pasar? Como yo ya lo tengo en el Power Query, cuando esto me entre actualizado, se me van a combinar y acá va a haber una nueva fila que me diga vendí tal artículo o tal código de país o tal lo que sea de Guatemala. Bueno, hasta ahí entiendo, pero después si yo desactivo la carga de las tablas originales, ¿no voy a perder esa información ahí? No, porque vos desactivás la carga, pero no la actualización. Ah, ok. Esa es la diferencia entre cargar al modelo o actualizar. Yo freno la actualización, por eso doy el ejemplo bien grosero. Sí. Chicos, alumnos, ¿tiene sentido que si yo tengo 1 millón de ventas por año o 10.000 ventas por año, no importa, ¿tiene sentido que mi modelo tenga tildado acá, como está acá tildado, la actualización de los años anteriores? No, porque una vez que lo cargué ya está, esa Porque información una que vez ya que lo está fija, anexé, por eso estoy explicando dos verbos muy importantes, combinar y anexar. Una vez que lo anexé acá, se va, dentro de los pasos aplicados, una de las cosas que va a hacer es mirar cada una de estas tablas que no tienen actualización de refresco, y la única que va a tener actualización de refresco, o sea, este tilde, va a ser 2023. Ok. O sea, son dos cosas, así como estas dos situaciones, no es que son blanco y negro, son dos cosas bien distintas, estas dos cosas son bien distintas. O sea, cargar al modelo no, pero actualización de refresco sí sería, como que me actualice la información, pero que no me modifique las relaciones, por decir algo. Paola, Sí. depende de la situación. En este ejemplo puntual es eso, pero podría ser Bueno, exacto. eso, quiero entender el ejemplo, porque si no es Sí, todo sí, teórico para mí. sí, pero podría ser exactamente al revés, o podría ser que las dos estén tildadas. Al principio, cuando uno trabaja con una sola tabla, con un proyecto simple y demás, normalmente no va a haber necesidad de combinar y anexar, pero es algo básico, digamos, no va a pasar muchas horas en que ustedes tengan que unir dos tablas. Es más, uno de los ejercicios que vamos a ver es combinar dos tablas en la práctica con Power BI. Y bueno, y tendrán que evaluar ustedes cómo las modelan, primero, y segundo, si antes de modelarla, dentro de Power Query, justifica que se combinen o anexen. O sea, estas son decisiones ya no técnicas. O sea, repito, aprendamos la técnica, es simplemente, ahora lo vamos a ver en Power Query, dónde está combinar y dónde está anexar, y es muy sencillo. Es una interfaz muy simple, pero sepamos que conviene anexar, sepamos que conviene combinar, o sepamos que no conviene nada, que son dos tablas que conviene que vivan separadas. ¿Ok? Ok. Bueno. Ahora, vamos a un ejemplo que tenemos acá. Yo tengo una tabla que se llama clientes original y otra tabla que se llama sectores. ¿Sí? Esta es la tabla. Tiene más campos, tiene más filas, no importa, pero con esto me alcanza. Esta es la tabla de clientes y esta es la tabla de sectores, donde lo que los une, como en el caso de país, en el ejemplo que les daba yo recién, es el ID de sector. Cuando es uno es ropa, cuando dos es calzado, cuando tres es mueble, y bueno, y vaya a saber si hay más sectores o no, no importa. Entonces tenemos dos tablas. ¿Hasta ahí vamos?
Gente, necesito un sí. Si no, Sí. no vamos- Sí, profe, sí. Más sí, más sí. A ver, otros sí diferentes, con otros tonos. Sí. Vamos, Sí, que señor, si no, claro. no Profe, sigo, se ¿eh? entiende. Vamos. Bueno, entonces tenemos dos tablas. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? En este caso, quiero explicarle lo más atípico al principio, porque después es lo mismo, combinar, anexar. Ustedes son los que tienen que decir si va o no va y lo hacen. Y entonces van a apretar en Power Query. A ver, voy a ir abriendo. Así lo tengo abierto. Les decía, en Power Query, ustedes tienen de entrada nomás, a la derecha, o sea, en el centro derecho, las posibilidades en consultas de combinar y anexar. Ahora lo vamos a ver en vivo y en directo. Por si alguien no tiene abierto el programa, o por si alguien todavía no lo instaló, o por si alguien prefiere verlo acá sin verlo en paralelo en su, ¿cómo es? En su computadora ahora. Bueno, voy a abrir un proyecto. Voy a ir a transformar datos, ¿se acuerdan? Para ir a Power Query, al editor de consultas. Y acá me voy a encontrar con, en este caso, una sola tabla. Una sola tabla. Pero, si ustedes miran esta zona, en combinar tienen combinar propiamente dicho y anexar. Si yo cliqueo cualquiera de las dos, tengo las mismas opciones. Combinar consulta a secas o combinar consultas para crear una nueva. ¿Qué significa? Yo puedo, si tuviera órdenes de enero y órdenes de febrero, yo podría combinar consultas, en el ejemplo que di yo recién, en una nueva, porque quiero órdenes de todo el año. Pero podría, nada me impide, combinar consultas nada más. Entonces yo junto órdenes de enero y órdenes de febrero, la monto dentro de órdenes de enero. Sería algo que no es higiénico, más que nada por el nombre del archivo, me marearía y lo que sea, pero digamos, está la opción para combinar o para anexar de hacerlo en la misma tabla o consulta que yo estoy posicionado o hacerlo en una nueva. En el ejemplo que yo les di recién en el PowerPoint, asumía que lo hacía en una nueva. Y lo hacía así, a propósito, para refrescar el concepto de si habilitaba o no habilitaba el refresco, habilitaba o no habilitaba la carga al modelo. Y entonces, si yo, supónganse que acá tengo otra tabla, y yo digo, anexar consulta, bueno, se me van a ir creando acá los pasos que yo vaya haciendo. Y me va a decir, enero más febrero. Y le doy enter y me va a crear una nueva tabla que yo ya la llamaré órdenes 2023. Como yo quiera llamarlo. Y listo. Y entonces, a órdenes, con botón derecho, le sacaré ¿cuál de los dos? ¿Habilitar carga o incluir la actualización del modelo? Habilitar carga. Habilitar carga. ¿Por qué? Porque voy a tener una nueva tabla que va a tener la unión de esas dos o la combinación de esas dos que surge siempre de esas dos que se están actualizando y que entonces no tiene sentido cargar
el hijo 1 y el hijo 2 y el padre que acabo de parir yo, porque es al revés, o bueno, el padre 1 y el padre 2 y el hijo de acabo de parir, depende cómo lo querramos ver o cómo lo querramos interpretar. Pero, ¿se entiende? Y con anexar lo mismo. Esto es como uno combina o como uno anexa. En este ejemplo hay una sola tabla. Yo podría, no tiene sentido acá porque no tengo dos como para. Entonces, si yo le doy esto, simplemente para que vean la interfaz, lo voy a poner más grande para que lo vean, pero muy sencillo. Está preparado para 2 o más tablas. Y entonces, si yo le digo 3 o más tablas, le puedo empezar a meter ahí tablas para anexar. Y el mismo programa, en la flechita, me abre todas las tablas que tengo cargadas en este momento en Power Query. Y yo elijo cuáles son las tablas, enero, febrero, marzo, abril y mayo, punto. Y entonces, ¿qué voy a haber logrado con eso? Y voy a haber logrado que va a quedar grabado acá, en Power Query, esa tarea de enero, febrero, marzo, abril y mayo, que quede en una anual, y obviamente a enero, febrero, marzo, abril y mayo, le voy a inhabilitar para la carga. ¿Ok? Y es más, ahora que pienso, enero, febrero, marzo y abril, voy a inhabilitar la actualización, porque lo único que está vivo es mayo. O sea que de los 4 primeros meses voy a tener tanto este campo tildado. Me advierte. Claro, porque ojo al piojo. Mirá que si vos no actualizás o si vos no cargás, no llegan al Power BI. Y no, yo no quiero que lleguen al Power BI. Si justamente quiero eso. Quiero rapidez cuando yo trabaje con muchas filas y muchas columnas y muchas consultas. Quiero que lleguen a Power BI solamente las filas, las columnas y las consultas con las cuales yo voy a generar mi modelo y a través de él voy a hacer mi dashboard, mis visualizaciones. Bien. Consulta, Guillermo, María te Venga, habla. dale. Te escucho. Cuando se anexa o se copia, en realidad es cuando se pega a los formatos de la tabla original o hay que volver a acomodar la tabla. No, te explico. Vos tenés tablas que la primera vez, enero, por ejemplo, vos a enero la limpiaste. Sí. O sea, vuelvo al... porque veo que... Yo enero la limpio. Cuando voy a febrero. Suponete que enero acá tiene todo esto, Sí. el proceso dentro del cual eliminaste una columna, bueno, hiciste un montón de cosas, ¿sí? Sí. Bueno, si vos en febrero, esta es otra posibilidad, muy buena la pregunta, si vos en febrero, por algún motivo, necesitas, si vos anexás y solamente te quedaste con estas 3 columnas y febrero tiene todas las demás, vas a tener que agregar al anexado la eliminación. ¿Sabés lo que haces? Ya se me ocurrió una buena idea. Si estas son las 3 columnas que vos sabés que vas a querer siempre, vos, en vez de quitar columnas, fíjate, sí, quitar otras columnas. No sé si lo llegás a ver. Sí, se ve. Entonces, ¿qué ganás con quitar otras columnas? Que esas 3 columnas, ahí se ve mejor. Sí. Bueno, como vos marcaste la columna Category, City y Country, entonces te asegurás que por más que febrero, marzo, abril sigue viniendo con Customer, con Marketing, con no sé qué otro Customer, las va a eliminar. Porque vos quitaste esas columnas. Sí. O sea, pueden agregarse columnas. Suponete que en junio deciden poner si el país es mayormente de religión católica o, no sé, anglosajón, no sé. Se le ocurrió una variable más.
Y en enero y febrero no las tenías. No te preocupes. Como vos, dentro de tu proceso de Power Query, tu limpieza, dijo que solamente te interesa Category City y Country, solamente va a entrar Category City y Country. Perfecto. Y mientras hablábamos, se me ocurrió también otra consulta. Dale, dale. Los pasos aplicados, esos, ¿yo los puedo como copiar y pegar como formato, lo mismo en otra tabla? Por ejemplo, que Mirá, si yo paso igual hiciste una pregunta casi, Sí. casi de nivel 2 final. Pero les voy a dar un tip. Ustedes cuando trabajan con esto, hoy, ni se preocupan por esto, por entender. Entre comillas, mañana se van a preocupar por esto. Y pasado van a ir a Vista, edición avanzada, y van a ver esto en su lenguaje nativo. Así como Power BI tiene el lenguaje DAX, que es el que vamos a aprender lo más posible, en Power Query el lenguaje es lenguaje M. Si quieren, tomen nota para chusmear o lo que sea. Entonces, si yo me meto en edición avanzada, en este curso vamos a ver un solo. Yo calculo, cuando veamos el ejercicio de PDF, ahí vamos a ver edición avanzada. O sea, vamos a ver esta zona. Pero no se asusten, ustedes no tienen que saber lenguaje M. Yo puedo copiar y pegar esto. Pero respondiendo a tu pregunta, por supuesto que puedo hacer esto, y mucho más importante que esto, y ya les voy tirando el tip, porque para eso entré, no para contestarte a tu pregunta. Cuando ustedes tienen orígenes exactos, 99,99999 igual, solo que uno se llama enero, otro se llama febrero, otro marzo, otro abril, otro mayo, lo único que hacen, y tienen, obviamente, no esto, sino mucho más, o sea, un código mucho más complejo, o sea, muchos más pasos aplicados acá, lo que hacen es simplemente ir a origen, que es entre la primera y segunda fila, y ponerle que la ruta, en vez de ser el archivo 04, es el archivo 05. O cambia de carpeta, en vez de estar en la carpeta C2.Paola, está en la carpeta C2. No me acuerdo, bueno, Emiliano creo que era. Bueno, no importa, igual. Otra carpeta. Y entonces si ustedes dejan mal la carpeta, no lo va a encontrar el archivo, porque ustedes lo movieron. Pero no pierden todo el lenguaje M. Lo único que tienen que hacer es cambiar eso, que es lo mismo que venir a origen. Y acá, ¿llegan a ver toda la ruta? Sí. Bueno, acá hay toda una ruta. Entonces, supónganse que en vez de ser Power BI, es Power Query. Y bueno, yo marco ahí, en vez de Power BI, ahí no sé si lo ven chiquitito, pero no importa, y le pongo Query, porque lo metí en otra carpeta, porque esto es de Power Query, qué sé yo. Dije cualquier ejemplo. Y es tan sencillo como esto, y todo funciona exactamente igual. Obviamente, no solo Power Query, sino lo que yo tengo, bueno, se me fue, sino lo que yo tengo en Power BI. ¿Ok? Pregunta, gente. Gracias. No, de nada. Esperen que estoy perdido. Ah, porque acá estoy en modo acá. Bien. Y acá, repito, estábamos con esta situación. Entonces, combino consultos para crear una nueva, lo que yo le mostré recién. Y de las dos tablas, cuando yo hago eso, termino teniendo esto. O sea, fíjense, cliente, cliente, país, país,
ciudad, ciudad. ID sector, y mágicamente ropa, 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 porque es 1, 1, 1, sino cada uno. Y entonces, a cliente, que es el nombre de la tabla que yo generé a partir de cliente original más sectores, la habilito para la carga. Pero las dos restantes, que son estas dos originales, cliente original y sectores, no la habilito para la carga. Y cuando yo vea las tablas en Power Query, voy a tener cliente original, no sé si llegan a distinguir, con letra cursiva, sectores con letra cursiva y clientes con letra normal. Esto me está ayudando sin hacer botón derecho y ver si está tildada o no, que clientes, es la única tabla que ingresa al modelo, como lo dice este gráfico. Que si yo hago ver consultas combinada, vista, dependencia de consultas, llego a este gráfico. Dentro de Power Query, yo tengo la interfaz gráfica para ver que cliente original se inhabilitó y que el sector se inhabilitó. Y que todavía cliente no se cargó, obviamente porque estoy en Power Query. Pero la habilito para la carga. ¿Ok? Sí. Bueno, Perfecto. si quedó claro, seguimos. Miren que son cosas que se usan bastante. Esto es lo mismo, anexar. Entonces, en esa zona donde vimos del inicio de Power Query que podíamos combinar, también podemos anexar consultas normalmente para crear una nueva, pero podría ser para sumar. Normalmente el ejemplo que yo siempre doy es enero, febrero, marzo, y me va a aparecer así. Entonces, anexo consultas, le digo que quiero 3 o más consultas, suponiendo que va a ser todo el año, y me va a poner enero, febrero, marzo. Y cuando yo le dé agregar acá, me la va a ir pasando de acá a acá, al mejor estilo de Windows. Y entonces, cuando termine de hacer esto, voy a poder obtener en esta nueva tabla, que la di en llamar ventas totales o ventas anuales, solamente cargando esta e inhabilitando los padres que le dieron origen. ¿Dudas? En síntesis, cuando hay 2 o más consultas, entre otras cosas, que la vida es siempre 2 o más consultas, pero entre 2 o más consultas, la cargo o no la cargo, la actualizo o no la actualizo, la anexo o no la anexo, la combino o no la combino, y así vamos a seguir agregando herramientas. Diferencia entre referenciar y copiar una consulta. Diferencia entre referenciar y copiar. Si tenemos una consulta con información que viene de 2 tablas distintas, para separarlas, marcamos dicha tabla con botón derecho y elegimos referencia, lo que hará una copia de ellas. Y en cada copia solo dejaremos la información propia de cada una de ellas. Vamos a parar ahí. Esto es muy habitual que pase. Supónganse que yo tengo en una tabla ventas y productos juntos. Eso está mal. Ventas es un concepto, es una dimensión transaccional de hechos, y productos es otra dimensión de artículos, que obviamente en algún lugar, en el modelo, las vamos a vincular a través de un campo ID, que puede ser ID producto, código de producto, como lo querramos llamar, pero de alguna manera se tienen que vincular, para yo poder hacer análisis no solo de ventas, sino de productos. Bien. Entonces, ¿qué quise exponer acá? Que si por algún motivo vienen clientes, viene así. Fíjense, yo tengo el ID de cliente, el país y la ciudad, punto. Pero ventas y productos, viene todo junto. Fíjese, vendí tal fecha, tal cantidad, tal precio, pero
¿Qué me importa el color, el tamaño? Eso es propio del artículo, de un archivo de artículo. Porque si no voy a tener que estar repitiendo siempre venta y puedo poner mal venta. Entonces, yo tengo que asociar las variables de artículos en una tabla o consulta de artículos y a la tabla de ventas una tabla de ventas. Entonces, ¿cómo lo logro? Simplemente sacándole una fotocopia de esto, que es referenciar, no copiar, es referenciar. Y una vez que tengo la tabla de ventas y productos, que es la que está mal, a la nueva, a una de las dos, a la segunda, por ejemplo, la renombro con productos y le saco todo lo que no es de productos. Y a la original, que es de ventas, que es esta, que se llama ventas y productos, le saco todo lo que no es de ventas, o sea, todo lo que es de productos. De modo tal que a la tabla, que hasta ahora se llama ventas y productos, y que al toque la renombro como ventas, y a la otra tabla, que se llamaba seguramente ventas y productos 1, la llamo como productos, cada una pasa a tener sí y solo sí los datos que le son propios. Preguntas de estos dos renglones a partir de este ejemplo que está bien, la tabla de clientes, y este ejemplo que está mal, la tabla de ventas y productos. Preguntas. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Más para aquel que manejó poco Excel, o poco base de datos, o poco Access. Guillermo, ¿cómo sería referenciar y no duplicar, por ejemplo? Porque yo puedo duplicar la tabla y le quito las columnas que no necesito, por ejemplo, de ventas o de productos, y ya me quedaría. Pero Muy en el bien, caso de muy buena pregunta. La gran diferencia es que cuando, lo que pasa es que todavía no lo expliqué, la gran diferencia es que cuando vos referenciás, ambas tablas quedan eternamente vinculadas con ese procedimiento. Entonces, a medida que vos vayas agregando en el origen, porque vos estás partiendo de la base de que no querés jorobar ni al usuario final, acá no hay problema, o al sistema de gestión, o al Excel, y acá sí hay problema. Entonces, con referenciar, esas dos tablas, ese procedimiento que yo acabo de explicar en forma teórica, queda grabado en los pasos aplicados, mientras que si copias, ambas tablas pasan a tener una vida independiente. Y si pasan a tener una vida independiente, quiere decir que por más que vos a pulmón hagas lo mismo que acabo de enunciar, que se hace con referencias, van a quedar teniendo una vida independiente y por ende, en pasos aplicados, no se va a ver reflejado esa limpieza. Y entonces es como que vas a tener que estar atrás. O sea, vos copiás, ahora vamos a ver cuándo se justifica un copiado. Yo quiero que entiendan un referenciado. Un referenciado es cuando pasa muy habitualmente que vienen variables de más de una dimensión y que por algún motivo hay que limpiarlo en Power Query y no en origen. Esto es muy habitual. Es muy habitual, yo siempre lo digo con estos términos, que vengan una tabla muy gorda y no flaca y larga, tabular. Es como está preparado DAX y Power BI para trabajar con sus funciones. Si vos, esto es trabajar casi como meter una tabla dinámica en Power BI, meter algo resumido. No tiene sentido. Hay que meterlo lo más desagregado posible para que vos hagas el agregado, el filtrado, las relaciones, todo como se te antoje. Entonces, lo refuerzo ahora y cuando termine de ver esta hoja, quien preguntó, ¿tu nombre es? Emiliano. Emiliano, me vas a decir si terminás de entender o no, porque quiero reforzarlo todavía. Sí, Lo único que viendo... falta a mi explicación es que en la tabla de dimensiones, no en la tabla de hechos, o sea, en productos, hay que tener mucho cuidado, como fue una referencia. Supónganse, yo tengo 100.000 ventas y normalmente productos tengo 1.000. ¿Por qué? Porque siempre vendo
varias veces el mismo producto a distintos clientes o inclusive al mismo cliente. Ahora, si yo hice una referencia y quité las columnas que no son de una en ventas y quité las columnas que no son de una en productos, en ventas no tengo ningún problema con las filas. Pero en productos, piensen qué está pasando con las filas. Lean esta fila y explíquenmelo con sus palabras. ¿Qué pasa en la tabla de productos? Los ayudo. Si la tabla de ventas... En la tabla de productos no voy a poder quitar duplicados porque puedo tener, me van a salir una cantidad de productos vendidos a distintos clientes. Por lo tanto, ahí no puedo hacer una limpieza de quitar duplicados y quedarme con un solo producto. No, justamente al revés. Pensémoslo porque es importante. No es que es grave el error, pero está bien que te hayas equivocado para que no te equivoques nunca más en la vida. Pensemos en el origen. Tengo una tabla de clientes pipí cucú, perfecto. Tengo una tabla que me mezcla peras con bananas. Muy bien. ¿Qué hago? Referencio. Simplemente hago una, no quiero decir una copia, porque si no, hago una referencia de esta tabla que tiene peras con manzanas. A la tabla de peras le saco todos los atributos de manzanas, y a la segunda tabla, que es una referencia de la primera, le saco todas las variables que son no sé, de pera, bueno, de la otra. Ya no me acuerdo si es pera o manzana. Bueno, el problema está en que la tabla de ventas está bien que tenga las 100.000 filas, porque cada fila es una venta distinta, independientemente que las 100.000 filas hayan sido de 2 productos en total, de los 100 que vendo. En cambio, presten atención a lo que voy a explicar ahora. En la tabla de productos, si yo les acabo de decir que lo que hago es una referencia de los 100.000 filas y le saco las columnas, no las filas, las columnas de los atributos que no son de productos, o sea, que son de ventas, y me quedo solamente con los atributos de productos, yo voy a tener el color verde 1000 veces, y voy a tener el código de producto 08 1000 veces, y está mal, porque en la tabla de dimensiones de productos tiene que haber solamente un producto que diga 1, que es verde, de tamaño mediano, 2, que es verde, de tamaño grande, 3, que es verde, de tamaño chico, 4, que es rojo, de tamaño grande, 5, que es rojo, de tamaño mediano, 6, que es rojo, de tamaño chico. Y yo voy a tener, si la referencia vino de las 100.000 filas, imagínense que esto, acá ya estamos viendo, que vienen registros con códigos duplicados. Y entonces yo sí no queda relación perdón, me fui de tema acá. Tener cuidado de quitar los duplicados en la tabla padre, o sea, en la tabla de, es más, lo voy a anotar. ¿Ven que siempre se puede hacer mejor? Voy a poner producto. O sea, en producto, de ventas y productos, yo ya tenía ventas y productos. Hago una referencia. Esa referencia se llama productos. Entonces, en productos, yo tengo que tener cuidado de quitar los duplicados en la tabla padre, que es, en este caso, productos. No así de la tabla padre de ventas, porque está bien que haya 100.000 filas, porque cada fila es una facturación. El tema es que tenía repetidos datos que le eran propios de la tabla de productos. Creo que Emiliano era el que se había equivocado. ¿Entendiste el error, Emiliano o Mazo? No, yo no había dicho eso, creo, Guillermo. Bueno, Yo estaba no hablando importa. del tema que... No importa. Pero bueno, sí, se entiende. No, pero me preocupa el que se equivocó. No importa, habla sin nombre si tenés... Porque me tocó un grupo tímido, chicos. Bueno, a ver, pregunten quién no entiende directamente. O hagan un comentario a lo Paola,
que siempre le gusta redondear para estar segura que lo entiende. Y me parece, y Sí, me parece iba a bárbaro. preguntar yo, sí. Dale. O sea, yo acá lo que estoy haciendo es unificar ventas por tipo de producto. Lo que quiero es que no me repita el producto y me unifique las ventas por ese artículo, digamos. No, no. Vos te estás apurando, vos estás pensando en el dashboard. A mí me importa, hablando maniproto, 3, no sé, cominos, el dashboard todavía. Yo lo que no puedo ingresar al Power BI y a un modelado y a un dashboard son dimensiones, y cuando hablo de dimensiones hablo de clientes, productos, marcas, países, códigos de sucursales, si tenés muchas sucursales, o sea, cosas cuasi fijas. Cuando hablo de hechos... Atributos serían de como, bueno, a ver, no sé. No, porque atributos también tienen la tabla de ventas. Atributo es una variable, es una columna. El atributo puede ser de una tabla de hechos o de una tabla de dimensiones. Estoy reforzando conceptos vistos en las primeras clases, no importa. Entonces, la tabla de hechos es una tabla que a cada segundo está cambiando. Yo hablé con vos y en mi celular tal vez entró un proyecto nuevo, no lo sé. Entonces, eso es una tabla de hechos. En cambio, una tabla de dimensiones es, por ejemplo, nombre del curso, gobierno de la ciudad, porcentaje de alumnos que se inscribieron y promedio de asistencias, no sé, ratios que uno puede ir queriendo tomar. Esos serían para datos únicos, perdón, ¿Cómo? profesor, serían datos únicos, esos que no pueden estar No, duplicados. exactamente. Las tablas de dimensiones, por eso miren mi mouse, por eso tienen prohibido de tener registros duplicados. Imagínense 01 Argentina, 02 Argentina. Claro, es como repetir un ID o un código de artículo, no lo puedes repetir. No es como repetir ID. Es Guillermo, porque eso está mal, perdón, porque eso está mal y mal. también está mal 01 Argentina, 01 Polonia. Claro. perdón, Guillermo, Sí, dale. para los que saben Excel, es lo mismo que si vos haces un proceso de búsqueda relacionando el mismo código y tiene dos descripciones. Es decir, sabemos que en Excel te va a poner la primera descripción que encuentra, va a funcionar mal, digamos, el programa. Acá vos estás hablando de que el listado madre es lo que es fijo, es las clasificaciones, las categorías, los grandes grupos. Suponete que vos querés, por ejemplo, quiero exagerar la tabla de productos. Y lo otro es que lo que varía son... Bueno, dale, termina. No, y lo otro es el número de la factura, el precio, el importe vendido, la cantidad vendida, o sea, todo lo que varía. Sí, pero eso es una tabla. Yo lo que quiero que sepan distinguir los dos grandes tipos de tablas que hay. Sí. Esa es una tabla de ventas. La primera es una tabla dimensional. Y si yo quiero exagerar, fíjense, supónganse que yo tengo 10 millones de registros y yo tengo solamente tamaño grande y mediano. Yo hago otra tabla y voy a ganar bastantes segundos en ver los dashboards si yo hago una tabla de tamaños y pongo 0,1 grande, 0,2 mediano, esa es una tabla de tamaños, y acá en la tabla de productos pongo 0,1, 0,1 y 0,2. Entonces, cuanto más o sea, estoy exagerando, porque es un atributo, pero, ¿saben? Ahí está. Categoría, subcategoría, depende de la empresa donde ustedes trabajen, pueden tener en artículos, no solamente el código de artículo y la descripción del artículo. Ellos pueden subir hacia línea de artículo, y ellos a su vez pueden subir hacia familia de artículo. Y es padre, hijo y nieto. Es difícil. Guillermo, Sí, buenas tardes, Carolina Dale. habla. Perdón, pero la verdad que se me cortó y no entendí toda esta parte. O sea, no termino de entender porque se me cortó justo la conexión.
Hace una pregunta concreta. No entiendo de dónde sale esto de referenciar consultas. Eso, ¿de dónde sale Me eso de? perdí en esta parte, en esta diapositiva. No escuché. ¿Dónde Me sale eso? perdí en esta diapositiva, digo. No te escucho. Que me perdí en esta diapositiva, o sea, no se me cortó y no llegué a entender ¿En cuál qué hace. diapositiva? Esto, la parte esta de referenciar consultas en Power Query. Bueno, lo voy a decir de una manera rápida porque si no, Bueno, complica. Hay dos opciones que se pueden confundir dentro de las tareas, así como vimos combinar y anexar. No creo que se puedan confundir, creo que fue clara la explicación, pero digamos que se explican normalmente de la mano, de la misma manera que habilitar la carga o habilitar el refresco, la actualización. En este caso es referenciar o copiar. Copiar es de una tabla, copiar exactamente esa misma tabla y que ambas tablas tengan una vida independiente de ahí en adelante. O sea, no se vinculan para nada. Ya vamos a ver cuándo es el ejemplo, ahora en el próximo slide. Ahora estuvimos explicando referenciar. ¿Qué es referenciar? Es que cuando nosotros tenemos una tabla como este tipo, donde tenemos mezclado peras con bananas, ventas con productos, tenemos que referenciar, o sea, sacar una, no quiero decir copia, pero bueno, lo tengo que decir. Está mal, no es una copia, porque van a tener vidas independientes, van a tener vidas relacionadas. Entonces, esta tabla la vamos a tener repetida acá, a esta tabla la vamos a llamar ventas, a esta tabla la vamos a llamar productos, a la tabla de ventas le vamos a sacar todos los campos que son de producto, a la tabla de acá abajo que se llama producto le vamos a sacar todos los campos que son la tabla de ventas. ¿Y cómo lo hacemos? Así, referencia, productos y desmarco todos los campos que son de venta. ¿Lo ven acá? Esta es la parte práctica, digamos, de lo que yo les expliqué antes. Entonces, sí. de esa manera yo logro que en la tabla de productos solamente haya atributos de productos. Pero atributos de columnas. ¿Por qué de columnas y no de filas? Porque si yo referencié 100.000 ventas en la tabla de productos, por más que se llame producto, y por más que tenga el ID de producto, el color, el tamaño y el precio del catálogo, y no tenga atributos de ventas, voy a tener las 100.000 filas repetidas de veces que se vendió el mismo producto, o del mismo color, o del mismo tamaño, del mismo precio. Entonces, ¿qué hago? Quito duplicados de producto. ¿Y cómo lo hago? También, botón derecho, dentro de las opciones, hay un quitar duplicado. De esa manera, ¿qué logro? Logro que yo tenía originalmente clientes y ventas y productos, pero a mi modelo va de ventas y productos, va productos y ventas separados. Entonces, por más que en el Excel, en origen o en el sistema de gestión me siga mezclando peras con bananas, como yo hice este proceso, yo voy a lograr que en productos haya solamente productos y que no estén duplicados, y en ventas haya solamente ventas sin los atributos de productos. Y ahí voy a poder crear, porque antes no hubiera podido crear la relación 1 productos a muchos de ventas. Sí hubiera podido crear, porque acá está bien parida esta tabla, la relación clientes 1 a ventas muchos. Entonces, si yo no hubiera hecho este paso de quitar duplicados, como se equivocó el compañero, yo hubiera ido al modelo, hubiera querido arrastrar esto de acá a acá para hacer análisis de ventas por producto, y me hubiera dicho error, o registros duplicados. Entonces yo digo, uy, me equivoqué, o me olvidé lo que me dijo Guillermo, me voy a Power Query, y como último paso de la tabla de productos, quito duplicados. ¿Preguntas antes de seguir? No, perfecto, gracias. ¿El resto? Bueno,
Y ahora está el verbo duplicar, que es realmente fotocopiar. Al duplicar no se crean relaciones entre las tablas y se usa cuando queremos aprovechar la sintaxis de una consulta en otra, cuya estructura es similar. Es el caso de la pregunta que me hizo la señorita antes, que yo dije que se avanzó casi hasta el final del segundo nivel. Entonces yo tengo, por algún motivo, dos estructuras similares y dos sintaxis similares que las quiero aprovechar, entonces copio y le cambio el origen. En vez de ir a la carpeta A, voy a la carpeta B, o como en este caso, yo tengo artículos que vienen de un local, ventas de artículos grandes, y de otro local, artículos medianos. Pero yo quiero un solo Power, porque yo al gerente general o al gerente de comercialización le quiero mostrar la información de toda la empresa. Entonces, ¿qué hago? Hago una copia. No quiero que haya relaciones entre ellas, pero quiero aprovechar toda esta sintaxis, porque prácticamente es la misma. Lo único que cambiaré, esto que les empecé a mostrar muy a las apresuradas, pero que lo vamos a ver con el ejercicio de PDF, donde dice productos grandes, de acá, yo vengo acá y le pongo producto mediano en origen. Y todo lo demás me sirve, porque es la misma estructura. Repito, al duplicar no se crean relaciones entre las tablas y se usa cuando queremos aprovechar la sintaxis de una consulta en otra, cuya estructura es similar y solo varía en un campo. El campo es obviamente el tamaño, como en este caso, artículos grandes o medianos. Bueno, preguntas antes de empezar con transformaciones avanzadas. ¿Seguro? Bueno, arrancamos. Bueno, estos son casos avanzados para ustedes, pero se pueden dar. Supónganse, hagan foco en esta tabla. Es una biblioteca donde tiene libros, autor, título, y hagamos foco en esta columna que la marcamos. Entonces simplemente al apoyar el mouse izquierdo me la marca y quiero ir rápido, por eso me atraganté. Entonces, y al apretar el botón derecho me sale todo el menú que ya estamos viendo paso a paso. Entonces, cuando yo lo marco, yo puedo pedir agrupar por. Porque yo no quiero Hola. Power BI. Se cortó, profesor. Perdón. Se cortó, Guillermo. Se cortó, Guillermo. Ok, ¿ahora me escuchan o no? Ahorita sí. Bueno, qué peligro. Bueno. Llegó hasta marcar la columna. Bueno, le decía, marco la columna con mouse izquierdo y con botón derecho tengo las posibilidades, entre otras, de agrupar por. Me va a salir este menú y quiero agrupar por un nivel avanzado. ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero que a mi modelo no entren los 10.000 libros. Quiero que entren los N temas. Quiero analizar. Es poco probable, porque normalmente yo esto lo podía hacer también en Power BI, pero quiero enseñarles el agrupar por. A veces puede ser útil cuando tienen archivos muy voluminosos y por algún motivo no les interesa, es más, no les interesa distinguir BI de Power BI. Después vamos a ver cómo lo solucionamos. Entonces, yo lo que quiero es, repito, con un uso avanzado, ¿qué columna? La columna tema, simplemente que siga existiendo tal cual, pero que tenga una columna cantidad, que es el nuevo nombre de la columna, con la cantidad de veces que yo vendí y con la suma de importes que yo vendí. Entonces, ¿qué pongo? Nombre de la columna,
tema, y quiero que el nuevo nombre sea la cantidad, que me cuente las filas y que la primer fecha sea la mínima y que el importe sea la suma. De esta manera, yo voy a, por el campo precio, poder tener la cantidad que va desde la primer fecha, le tengo que indicar desde dónde, porque puede haber otras opciones, y entonces yo quiero desde la primera fecha, la menor, y quiero que me sume el importe del campo precio. Y entonces yo voy a tener acá, ¿dónde está? Entonces, yo tengo acá este ingreso y me lo lleva a un solo Power BI con 4, me mantiene la primera fecha que la vendí, de todas las que hay en el set de datos, y me suma el importe de 97 pesos. Esta es una situación que a ustedes hoy les puede parecer avanzada, poco frecuente, pero se puede dar. ¿Preguntas de agrupar? Sí, habría que ver para qué otro uso, ¿no? Más interesante. Sí. Todo, o sea, vamos a ver, imagínense, para un nivel inicial de este curso, funciones avanzadas de Power Query, el 20%, no da el tiempo. Pero esta es una de las que se les puede plantear. Creo que esta es la más, es más, lo voy a marcar después, estas flechas las voy a hacer más gruesas. Lo voy a anotar. Porque es el flujo y el tema es grosísimo. ¿Vieron como yo les dije? Bueno, no me quiere escribir la virome. Ahora sí. Les decía, ¿vieron como yo les dije que era importante en productos? O sea, esto es vital. En productos no puede haber, en una tabla de dimensiones, no solo en productos, en el ejemplo nuestro fue producto, pero en cualquier tabla de dimensiones, el anular duplicados es pan para todos los días. Bueno, de la misma manera, es muy frecuente que tengamos que anular la dinamización de las columnas. Normalmente, así como les dije, que es muy habitual que recibamos información que mezcle peras con bananas, habíamos visto antes el ejemplo de ventas con productos, también es habitual que tengamos, por ejemplo, imagínense este ejemplo, columna año, y supongan que es población, no importa lo que sea, ¿no? África, Asia, Europa, etcétera, etcétera. Esto está mal. ¿Mal por qué? Esto está tan mal como que el tipo de campo sea alfabético. Eso ya a esta altura, me imagino que ya lo saben. O está tan mal como que el campo que es numérico, también sea alfabético. Pero lo que está muy mal, y que ustedes no tienen por qué saberlo hasta hoy, pero que a partir de hoy tiene que ser algo también que, así como el tipo de campo es fundamental, esto es tan o más fundamental, no puede haber 2 o más columnas con el mismo tipo de atributo. ¿Cuál es el tipo de atributo que está implícito en este círculo que yo estoy haciendo con el mouse? Los continentes, o sea, Asia, África y... Exacto. Acá lo que tendría que haber es un 1750. 01, África. 1750. 02, Asia. 1750. 03, Europa. 1800. 01, África. 02. Y a su vez, África, Asia y Europa son códigos de
¿cómo es? De continentes. ¿Se entiende esto de que no puede, así como no puede haber, que les costó al principio, y creo que ya se lo grabaron, no puede haber registros, filas, ocurrencias duplicadas en una tabla de dimensiones? No puede haber en ningún tipo de tabla, ni de hechos, ni de dimensiones, variables o columnas o atributos que se referencien a un mismo tipo de concepto. En este caso, como bien dijo la señorita, continente. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. ¿El resto? Sí, correcto. Sí. Necesito 6 más o una pregunta, 2, vamos. Esto es muy grosso, ¿eh? Esto es muy grosso. Esto no hay, casi no hay experiencia que, esto si no lo detectan, le sale cualquier patata. Guillermo, un ejemplo sería como que el tema como la semana. En vez de decir lunes, martes, miércoles o jueves, tendría que decir, no sé, semana, por ejemplo, y abajo están los días de la semana. Sería un ejemplo así. Sí, tan simple como eso. Y Sí. créanme que recibir este tipo de información cuando uno trabaja de analista de datos o de científico de datos es mucho más habitual de lo que ustedes se imaginan. La gente, bueno, volvemos la gente, muchos están lo piensan en función de, no sé, de tabla dinámica, casi diría. Y está mal, está mal. No, Entonces, yo voy a hacer una pregunta que no sé si es tonta, pero no, nunca digas eso, vamos. no, porque, o sea, yo si pienso esto como usted lo explicó, digo, por ahí tendría que hacer duplicar la tabla y crear los continentes y los códigos, algo así. Lo pienso así. ¿Y qué tiene que ver con la anulación de dinamización? Eso no entendí. O sea, Tiene que ver con esto, que yo lo expliqué y no lo mostré, pensé que había quedado claro, pero lo vemos acá. Tiene que quedar así la tabla. ¿Tu nombre es? claro, pero si yo anulo la dinamización, ¿me convierte la tabla en esto directamente? Exactamente. Ah, ok, ya entendí. Lo hace solo por vos. Fíjate, Ah, marcás. Por eso esto es un paso a paso. Por eso es ideal que ustedes no miren el proyecto terminado, porque lo van a ver terminado, qué lindo, van a jugar con los dashboards, qué lindo, y hablando mal y pronto, no van a haber aprendido nada del curso, porque va a pasar un mes sin que laburen y se van a haber olvidado de todo. En cambio, si en vez de tardar, por decir cualquier cosa, un día, entre comillas, puede ser un día, un mes, un año, una unidad de tiempo con el Power BI abierto, tardan el doble, ese doble lo van a amortizar porque van a avanzar mucho más rápido en los niveles. Por eso les sugiero, ustedes van a recibir el material terminado, pero que no lo miren de entrada, que miren esto con el Excel que ustedes van a recibir, si recibieran un Excel de este tipo. Fíjense que este es el dato de entrada. Yo marco la columna año y tengo 3 continentes acá. Y yo puedo anular dinamización de columnas o, miren qué interesante, anulo la dinamización de otras columnas. Elijo, en vez de anular la dinamización yo podría marcar estas 3 y anular dinamización de columnas y llegaría a este mismo producto. Pero elijo marcar esta y anular la dinamización de otras columnas. ¿Se les ocurre por qué? sí, dejo una fija o sea, esa la dejo como fija y anulo las otras para que me las... No, vos no anulás. Primero que vos no anulás nada. Simplemente ordenás tabularmente la tabla para que sea potable a los efectos de modelar y de analizar dentro de Power BI. Depende de lo que yo quiera, el dato que quiera conocer. Yo quiero saber cuántos habitantes había en 1750. Estás adelantando. Ah. Me importa 3 cominos, con onda lo digo, lo que yo quiera hacer después. Esto está mal y lo tengo que cambiar. Tengo que anular la dinamización. Yo hice una pregunta que todavía no obtuve respuesta. Piensen si no contesto yo. Pero equivóquense, chicos, si se aprende de los errores.
¿O de dónde se No, cree que? dejo fija, dejo que, o sea, inmovilizo, y yo lo digo así, pero como dejo fija la columna que no quiero que me toque, y las otras las anulo, Es no que sé el cómo año es una anulo. referencia fija. Sí, eso está bien, pero ¿por qué? ¿Por qué elijo este camino y no elijo marcar estas 3 columnas y decir anular la dinamización de columnas y voy a obtener esto mismo igual, créanme? ¿Por qué elijo Porque es más marcar esta sencillo. Porque y es más anular? fácil. No, no. Porque mañana aparece Oceanía u otro continente y si elijo esto, estoy en el horno. Ah, porque es el dato que Claro, comparten el resto de las columnas. por si se me Porque, agregan columnas nuevas. porque cualquier columna nueva que se agregue se va a tabular. Mientras que si yo marco estas 3 y solo estas 3, se va a tabular acá, pero mañana yo agrego Oceanía y Y va no a quedar aparece. mal, va a quedar cualquier batata, va a quedar. Va a quedar determinadas columnas así y Oceanía, Dios sabrá cómo queda. ¿Se entiende? ¿O más? Sí, 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 sí. señor. Y ahora sí. No es fácil, no es fácil que Entiendo. hayan contestado Y ustedes. eso que Sí, me salió dale. mal, ¿me voy a dar cuenta cuando llegue al Power BI o me voy a dar cuenta antes? No, te vas a dar cuenta en el Power Query inclusive. Porque, Ok. porque mírame. Claro, cuando vea Acá te va a está salir, mirá, bien, acá te va a sí. salir África, Asia, Europa, y qué sé yo en qué columna, o en Mar del Plata, o en Necochea, te va a salir Oceanía, no sé, no sé, Claro, ni probé, podés probar e investigar. está bien, Hacé ya una entendí. cosa, agarrá un dataset cualquiera, sacale Europa, dinamizá estas 2, después traele Europa, y vas a ver, por más que tengas en el Power Query la anulación de la dinamización de las columnas y anula estas 2, como ahora te vino Europa y optaste por el otro camino, en vez de marcar, como bien dijo alguien, marco la que no quiero dinamizar y por default todas las restantes me las dinamiza. Si me agregan columnas o me sacan columnas, me importa nada. Me anula la dinamización de las otras columnas. Por eso brinda estas 2 opciones. O yo puedo marcar esta y esta, en vez de posicionarme en una. Está bien, se Entonces, entendió. yo selecciono. ¿Ven? Todo esto es lo que estuvimos viendo. Bueno, todo esto no, digamos. Estamos viendo la mayoría, ¿no? Agrupar, quitar duplicados, copiar, quitar errores, cambiar tipo. Bueno, seguimos, chicos, gente, alumnos. ¿Preguntas? Sí, no. ¿Ven? Seguimos. Acá dice, las que existan ahora y las que se creen a futuro. Me estoy refiriendo a Oceanía en este caso. Por eso es bueno esta opción. Bueno, a priori podemos, para anular dinamización de columnas, podríamos dar indistintamente por marcar las columnas a eliminar y elegir anular y anular dinamización, o marcar las columnas que no van a dinamización y elegir anular dinamización de otras columnas. Bueno, es lo que yo les decía. Pero, si viene a priori, ambas opciones funcionan de igual modo, pensando a futuro, y si las columnas a dinamización, esto, claro, 2021, 2022, 2023, mañana me agregan 2024 y estoy en el horno. O enero, febrero, marzo, mañana me agregan abril. Es como me dijo recién la señorita, los días de la semana. ¿Ok? ¿Se entiende esto? Sí, Sí, ya. Sí. Sí, Bueno, acá le vamos a empezar a añadir lógica al negocio. Normalmente puede pasar que yo quiera agregar columnas con algún criterio. Por ejemplo, fíjense que para pasar de un archivo esto podría ser de productos, donde yo tengo código de catálogo, precio, prioridad, tamaño y categoría, y bueno, hay más columnas antes y hay más columnas después. Muy bien. Entonces, ¿yo qué hago? A mí, por algún motivo, el precio del catálogo, tengo 10 millones de artículos, en una ferretería tengo 10 millones de artículos, y yo quiero, aparte de tener el precio, no quiero tan desagregado, yo quiero facilitar el análisis a futuro,
Porque no me interesa cada precio de catálogo individual, o me interesa el precio de catálogo individual, pero amén de ello me interesa tener categorías de precio. Entonces, ¿qué hago? Agrego una columna condicional. Que ¿vieron? ¿Se acuerdan el menú? Inicio, transformar, agregar columna. Nos metemos en agregar columna y ahí vamos a encontrar columna condicional. Y nos va a aparecer este menú. En este menú le decimos tipo de precio y para obtener mediano, alto y bajo, le doy estas categorías. Que el precio de catálogo sea menor a tanto, o que el precio de catálogo menor a tanto, y si no, que le ponga alto. Y yo voy a tener bajo, mediano, alto, según sea de 10, de 20 o más de 20. Creo que bastante sencillo, pero bueno, escucho preguntas antes de seguir. O sea, ustedes pueden crear las condiciones que se les antoje. Que empiece con G, si tienen un criterio de GPIP, que sea distinto de A, la categoría. O sea, acá yo puedo jugar con los nombres de columnas, con mayor o igual, con valores, y qué quiero que parezca en la columna tipo de precio. Yo quiero bajo, mediano y alto. Y acá lo tengo. ¿Se entiende? Eso me agrega una columna, eso. Eso me agrega una columna. Le agrega lógica al negocio. ¿Por qué? Porque yo cuando llego a Power BI, tal vez haga un montón de análisis por precio, marca. ¿Cuáles son los artículos que se facturaron arriba del precio de catálogo? Pero yo después también quiero saber si son los de si son más altos, más bajos. Y esto me va a ayudar una bocha bastante a hacer ese análisis. ¿Ok? Sí. Bueno, eso es agregar una columna condicional. ¿Preguntas? Disculpa, Sí, perdón. Vuelvo. Listo, dale. ¿Dónde encontrabas, ahí me perdí un poco, dónde encontrabas el menú de agregar columnas condicionales? Repito, esto es un mapa. Así como en Power BI nos detuvimos las primeras clases para que vean el mapa con los 3 lugares donde puede ser el informe, los datos y la consulta. A la izquierda, todo en el informe, el dashboard, y a la derecha, todas las tablas que voy incorporando al modelo. En Power Query, recuerden que tengo inicio, transformar y agregar columnas. Ahora lo muestro. Acá está. Inicio, transformar y agregar columnas. Perfecto, gracias. Ahí está. Columnas a partir de ejemplo, columnas, eso ya lo vimos. Columnas personalizadas, eso no lo vimos. Y columna condicional está justo abajo de agregar columnas. ¿Lo ves? ¿Hola? Sí. Bueno. Perfecto. Bueno, listo. Entonces, vuelvo acá y vuelvo. A ver, ¿dónde estaba? Acá. Bien. Bueno, esto es añadir lógica. Me va a aparecer, cuando lo hagan, les va a aparecer esta interfaz, no se pueden perder con cualquier archivo y hacen esto y no necesariamente tiene que ser con un, ¿cómo se llama? Con una consulta de una tabla de productos, sino puede ser con las ventas, puede ser con los clientes, con lo que sea. Quieren una columna condicional. Y se inventan una columna condicional. Sería Sí, como agregar una clasificación, ¿verdad? en este caso sí, acá estoy agregando una clasificación, porque esto es lo que busco, lo que estoy marcando con el mouse. Entonces, cada uno de mis artículos, algunos tienen precio bajo, otros medio y otros alto. Y yo tengo un gerente, qué sé yo, de artículos de precio bajo, tengo un gerente de artículos de precio medio, y a su vez cuando informe,
y genere dashboard, generé solapas de artículos bajos, otras de medio, o haré segmentadores. Bueno, ya nos vamos a entretener dentro del dashboard. Está preparado también mucho tiempo para trabajar con eso cuando empecemos con toda la parte de ejercicios reales. Bueno, opciones relativas a calidad de datos. ¡Wow! Venimos muy bien. Voy a dar una pasada rápida de lo que se trata esto. Esto es, ni más ni menos, que alguien me preguntó una vez, ¿y cómo me doy cuenta si son 1 millón de registros? ¿Cómo corrijo los errores? Y qué sé yo. Bueno, el misterio está acá. Está acá, está acá, está acá, está acá, está acá. Miren acá, ¿qué notan de distinto? Miren acá, ¿qué notan de distinto? Miren acá. Los colores. Excelente, Colores. excelente. Si ustedes ven todo esto así, quiere decir que está OK. OK. Si ustedes ven todo esto, no creo que lo vean, pero bueno, no importa, rojo, tiene más errores que... Y acá encima el porcentaje. Y si ustedes ven en negro, como acá, que tienen bastantes nulos. Ustedes sabrán, porque ustedes ya relevaron el negocio, o están trabajando adentro, ya el usuario final les pidió lo que querían hacer, y ustedes ya saben qué hacer con los vacíos y qué hacer con los errores. Y eso, digamos, no forma parte de este curso, obviamente, pero digamos, ustedes tienen que saber cómo rápidamente detectar la calidad de los datos. ¿Y cómo se detecta la calidad de los datos? Mucho más en detalle, no solo con los colores, porque el tamaño de la barra, como dice acá, el color de la columna, nos anticipa la proporción de nulos o errores. Pero, ¿cómo yo hago para ir a los bifes? O sea, a corregir la situación. Bueno, para eso yo le dije que la parte de vista íbamos a entrar muy poquitito. Bueno, este es uno de los poquititos que vamos a entrar en vista. Fíjense que acá tenemos calidad de columnas, distribución de columnas y perfil de columna. Con calidad de columnas, yo logro ver esto al principio de la primera fila. Yo veo que la fecha está todo pipí cucú, todo perfecto. Lo mismo el cliente, lo mismo el producto, lo mismo, bueno, acá, todo 100%. En cambio, si yo a este, ahora lo vamos a ver en el próximo slide, en la próxima diapositiva, me voy a vista de esta consulta, de esta tabla, me voy a vista y le doy clic a calidad de columna, vista, calidad de columna, voy a ver el porcentaje de válidos, de errores y de vacíos que tiene cada una de las columnas. No solo el color, sino que voy a ver el porcentaje. Y después vamos a ver que con distribución y perfil podemos ir más a los bifes y atacar esos problemas con la cultura organizacional que yo tenga de qué hacer con los nulos o qué hacer con los errores. ¿Se entendió la introducción? Sí, sí. 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 Totalmente. Entonces, acabamos de ver lo más grosso, los colores, y ahora vamos a ver cómo muestra la calidad de colores. Entonces, lo muestra, supónganse que yo marco ID. ID, fíjense, está perfecta. Entonces, si yo paso el mouse por acá, yo voy a tener no solo esta situación, sino que apretando los 3 puntitos, voy a poder hacer todo esto. En este caso no voy a hacer nada. ¿Por qué no voy a hacer nada? Porque está todo ok. Está todo ok. Claro, Porque está ok. porque está todo, En verde, porque sí, está, todo. ni más ni menos porque está todo ok. En cambio, yo me puedo parar, en vez de ID, me puedo parar en hijos. Yo acá veo que tengo algo Los null. complicado, los nulos.
Entonces, me paro, repito, así como marqué esta variable, me paro en esta variable, me va a salir, o sea, esto ya me sale, porque tengo cliqueado calidad, pero me va a salir los válidos, los errores y los vacíos. Y yo voy a poder decidir qué hago, entonces, en este caso, con 13 hijos que tienen un problema de que no son válidos, en errores no hay ninguno, y vacíos hay el 13%, 12. O sea, yo tengo, en este caso, 1, 2, 3, están casi todos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, bueno, me faltaron. Me faltaron 2 registros para poder mostrar. Pero acá estamos viendo un porcentaje de vacíos y yo cliqueando acá, yo puedo quitar vacíos. Ojo que si quito vacíos, quito vacíos. O sea, quito toda la fila de vacíos. ¿Ok? O puedo mirar los vacíos y decidir, los vacíos es 0. Y entonces le digo, como ya lo vimos, reemplazar vacíos por nulos, perdón, por ceros. Y entonces ya no va a estar vacío, va a haber un 0. Y cuando yo mire este color, va a estar todo Verde. gris o verde, no sé cómo lo ven ustedes, y acá va a estar todo válido en un porcentaje del 100%. Y acá tenemos otro ejemplo, pero lo mismo, la edad. Y la edad también me sale opciones para poder, digamos, decidir qué hago con los campos que estén siempre nulos o errores, que son las dos situaciones que nos pueden molestar. O las eliminamos, o las transformamos, o las corregimos en origen. Si hay un porcentaje grande, decimos, che, Carlito, poné un, no sé, por decir algo. Cada vez que no haya hijo, pone un 0 en el sistema de gestión. O decirle a la gente del sistema que ponga un 0. O lo hago yo en Power Query. Porque yo puedo decidir, repito, cuando vea la calidad de datos, como vimos acá, porque todo esto llegó de darle un simple tilde acá. Le doy un tilde acá, me salen los colores y me sale la situación, y con la situación yo veo qué hago con los registros. Bueno, vamos a seguir 5 minutos más. Esta es información adicional de las variables. Así como antes había pintado la calidad de columna, lo saqué para que no se confundan, yo podía tener calidad de columna y también visualizar la distribución. La distribución es un gráfico de barras que nos puede decir tanto a veces o más que más no, pero que nos puede reforzar la calidad seguro. Por ejemplo, es lógico, porque me habla de registros únicos y de registros distintos. Cuando yo estoy en una columna, esta es una tabla de cliente, producto, venta, costo. Bueno, esta es una tabla como lo vemos por definición. La calidad de datos está bien, pero habría que ver si está bien el tema de que necesite referenciarse o no, o separarse o no los clientes de los productos, porque tal vez el cliente son... No, acá se repite. Tal vez esto es una tabla de ventas, habría que ver qué tabla es. Pero en cuanto a los... supónganse que es de ventas. Vamos a pensar así, que es la más sencilla. Acá tenemos un precio y acá tenemos un costo. Sí, evidentemente es de ventas. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Bueno, primero lo de siempre, acuérdense. Cuando vemos el tema de todo, de la limpieza primera, de la calidad de productos, acuérdense que siempre nos va a dar la información de los primeros 1000 registros. Entonces, lo primero que hacemos es activar para que me controle todo el 100%, y una vez que haya hecho la limpieza de esa tabla, en este caso de la venta,
y ya sé todo lo que estaba mal, y ya lo limpié en Power Query, lo vuelvo a desactivar, para que cada vez que me cargue el archivo, en este caso de CM, así es como se llama, cada vez que me cargue la tabla de CM, me cargue, supóngase que son 100.000 registros, me cargue solamente los primeros 1.000, porque yo ya sé que está limpia. Entonces, voy a hacer distribución de columnas. Entonces yo veo cuántas veces me aparecen algunos registros de ventas, cuántas veces me aparecen productos, cuántas veces me aparecen montos, cuántas veces me aparecen costos. Distintos y únicos. Distintos, acá hay 4 que son distintos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hay solo 2 que son únicos, porque el 40 se repite con el 40 y el 33 se repite con el 33. Solo el 31 y el 43, a ver si lo llegan a ver. Fíjense, para que entiendan la diferencia entre distinto y único, Sí, se ve. que a algunos les cuesta. Entonces, estoy en costo, por ejemplo, para hacer foco en uno. Distintos hay 4, 33, 31, 43 y 40. Únicos hay 2. Es información que es mucho más útil de lo que ustedes se imaginan ahora, que todavía no tienen, no se tiraron a la pileta, aunque mida 1,20 m. Cuando se tiren a la pileta, esta información de distribución es muy útil. Y como siempre, producto de la distribución, pueden detectar, ahí está. Supónganse que esta tabla, escuchen bien, pregunta, supónganse que esta tabla es de artículos. Tienen cantidad de distintos, distinto a cantidad de únicos. ¿Está bien, está mal y por qué? Repito, supónganse que esta tabla no es de ventas, esta tabla es de artículos. Y cuando miro no sé, supónganse que acá está el código de artículo, me dice distintos 1.000 y únicos 1.000. ¿Está bien o está mal y por qué? Creo que no puede ser la misma cantidad de únicos y distintos, ¿no? ¿Por qué? Para mí es al revés. Si cada artículo tiene un ID diferente, todos van a ser distintos, por lo tanto todos van a ser únicos. ¿Entendió la primera señorita, sin que me diga el nombre, lo que dijo la segunda señorita y por qué está bien corregido lo que dijo la segunda señorita? No entendí. Bueno, ayúdame, segunda señorita, repetilo con otras palabras, Sí. si no lo repito yo. Por ejemplo, cada uno tiene un nombre, entonces cuando vas a tener la tabla, todos vamos a tener un nombre único, por lo tanto todos van a ser diferentes. Entonces va a haber una Rocío, una Bianca, un Agustín, entonces cada uno va a ser único. ¿Me explico? Sí, ahora sí entendí. ¿Segura? Tiene que ver por las dudas, por si hay algún otro. Tiene que ver con esto. Bueno, ahora sí. Tiene que ver, hagamos foco de vuelta en costo. Distinto y único no es lo mismo. Distinto es cuántos costos diferentes hay supónganse que ustedes venden solamente este mouse y lo venden a 2 precios, mayorista y minorista, qué sé yo, y está la tabla de artículos y tiene el código el precio de catálogo, y tiene que decir 2 distintos. ¿Por qué? Y porque por más que hay 80.000 artículos, yo tengo, perdón. No, acá está mal el ejemplo. Está mal el ejemplo. Me voy a quedar a esta altura de la jornada con este ejemplo. Distintos hay 4, pero casos que no se repitan, ahí está, para explicar la palabra única de otra manera mejor. Son casos que no se repiten. Hay 2. Por eso está bien, casi como bien, está perfecto lo que dijo la segunda señorita, de que es un caso especial
donde distinto y único siempre tienen que converger, siempre tienen que ser exactamente lo mismo. Y si no, peligro de gol, está mal, justamente. De ahí hay un duplicado que me está jodiendo y que no lo vi, que me está jorobando, que me está molestando y no lo vi. ¿Eso sería propio de las tablas dimensionales? Excelente. Eso es propio de las tablas dimensionales. Muy bien, vamos que vamos creciendo. En las preguntas y en los comentarios. Bueno. ¿Alguna pregunta antes de terminar, gente? No. ¿Seguro que no? No. Estamos acá. ¿No hay ninguna pregunta? ¿A la 1? ¿A las 2? ¿A las 2:30? Bueno, gente, aprovechen el fin de semana largo. No le digo que se castiguen con Power BI, pero bueno, es un buen momento para ponerse al día, para practicar un poco, inventar un set de datos, si no lo invitaron todavía, y ir por lo menos recordando, o si tomaron nota, o si sacaron alguna foto, o lo que hayan hecho, ir recordando conceptos. Y si no, perdón, no hace falta. Vayan al menú de Power Query y ahí tienen lo que pueden hacer. Esto no lo hicimos nunca. Bueno, no se metan por las dudas. Una pregunta, Guillermo, ¿por qué no se manda ningún material de todo esto? No te escuché, ¿cómo? ¿Por qué no se manda ningún material de todo esto? El gobierno de la ciudad así lo dictaminó desde hace tiempo y yo me tengo que adherir a eso. Okay. Yo comprendo que sería mejor ya tener el material, pero digamos... Por lo menos de cada clase, por ahí no completo, ¿cómo? pero sí por lo menos no completo, pero sí de cada clase. De la que No, vas no, viendo. no, ya comprendo, pero como está supeditado a los presentes y normalmente la gente rota, yo eso lo aclaro de entrada, porque tal vez el gobierno no lo aclaró de entrada, pero a mí si me dan la orden, yo se lo mando al gobierno y el gobierno se lo manda a ustedes, pero en eso siempre, lamentablemente... Quédate tranquila que antes de las elecciones te lo mandan. Claro, es verdad. Hay que pedirlo ahora entonces. No, yo salvo que el 27 sea una catástrofe de cambios que tenga que hacer, yo el 28, 29 estoy mandando el material al gobierno. Y el gobierno, así como lo recibe, lo remite, así fue todos los cursos, gente. No, es que creo que se podría aprovechar mucho más, porque a veces uno no llega a tomar nota o estás pendiente de lo que estás viendo en la pantalla y escribir. Yo no tengo dudas que sea así, pero en el país, no solo en el país donde fueres, haz lo que vieres, sino que como yo les dije, me hubiera encantado en el siglo pasado, porque cuando yo empecé a trabajar con datos, haber tenido oportunidades como esta. Pero bueno, por supuesto que siempre puede ser algo mejor o más a medida o menos masivo y obviamente con material. Es más, vamos a ver, yo no descarto, eso lo vamos a ir viendo la última clase, que ustedes propongan un caso y por lo menos hacer los lineamientos de respuesta entre todos para que esa persona se lleve no solo el ejercicio que el profesor indicó con estas columnas, con esta variable y con este dashboard, sino por dónde atacaría el problema una situación, digamos, atípica o por lo menos diferente a las que yo planteo en un nivel inicial, siempre y cuando sea de un nivel inicial, obvio. Bueno, gente, Bueno, buen fin de semana largo. Gracias. Gracias. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, buen fin de